Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del DAF. Vamos a estudiar en la página 88 del tratado de Baba Batra. Dice la Gemara, Gufa, Amar Shmuel. Justamente así es como dijo Shmuel. Anotel que li mina human le bacro. Una persona viene y coge un utensilio de un artesano para verificarlo. Es decir, va a la tienda y dice, mira, necesito ver si me entra donde tiene que entrar, si me sirve este aparato, si no, me lo dejas, lo pruebo y lo verifico y te lo devuelvo o te lo pago si lo necesito. Venenas Bellado. Ahora, la persona que se lo llevó para probarlo, ocurrió un accidente mientras estaba llevándolo y el utensilio se rompió o le pasó algo, se lo robaron, etcétera. Hayab tiene que pagar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que lo levanta, dice, lo está adquiriendo. Dejane mile, de kitsedame. Pero esto es únicamente en qué caso. En el caso en el que hayan fijado un precio. Es decir, ¿cuánto vale esto? Vale tanto. Ok, ¿me dejas que vaya a probar si me entra en donde tiene que estar o no? Si me sirve o no me sirve. Ok, llévalo. Pero el precio está fijado. Si pasa algo en el camino, tiene que pagar de todas. Auga habrá aquel hombre de Al Levet Tabaja, que se fue a ver al carnicero. Un hombre se fue a ver al carnicero. Agbe Atma de Bisra. Levantó un trozo de carne para verificar si era carne grasa o si era carne magra. Y para comprarla. Deja de Ka Agbe Ata Parasha Marma Mine. Y mientras lo estaba levantando, pasó por ahí un ave y se lo llevó el trozo de carne. Y entonces ya lo perdió el trozo de carne. Átale Kame de Rabbi Yemar fue delante de Rabbi Yemar para ver cómo podía hacer. Jaibe le shalume dame y lo obligó a pagar el dinero. Hu de Katse dame. ¿Y esto de qué estamos hablando? ¿En qué caso? En el caso en el que ya le habían fijado un precio. Augabra de Aite Kare. Una persona que trajo calabazas para vender en el mercado. Le Nahara, a la ciudad de Nahara. Atukule Alma, Shakul cara a cara. La gente se agolparon sobre él y empezaron a coger cada uno una calabaza, una calabaza, una calabaza. Amarleu, cuando se vio desbordado, que ya no sabía quién la había vendido y que cómo iba a recuperar todo el dinero ese, ¿qué hizo? Amarleu les dijo, gritó, Arehen Mugdashin la Shamaim. Estas calabazas son Ekdesh, pertenecen al Shamaim. Entonces, ¿qué? Si la persona que la cogió no la puede utilizar, porque si es Ekdesh, no puede sacar provecho de ello. Pero en realidad, ¿sirvió esto que dijo la persona o no? Tú le camé de Rafkana. Se fueron a ver a Rafkana para preguntarle cómo era la ley. Amarleu les dijo, en Adam no se lo. Una persona no puede consagrar algo que no es suyo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que levantaron las calabazas para llevárselas, ya las adquirieron y entonces ya no son de él. Entonces él no puede venir a consagrar lo que no es suyo. Hanemile, ¿y eso es en qué caso? De Katse Damayu. Es en el caso en el que el precio estuviese fijado. Abalocat se da mayo, pero si el precio no estaba fijado, Bershut Marayu Caime, esas calabazas seguían en el dominio del dueño, del vendedor. Beshapirakdish, y lo que hizo de consagrarlas está muy bien. Tenun Rabanán en nuestros sabios en una breita, a lo que a Yedek, un sabio, que coge una verdura, Minashuk, del mercado, Uberar, Vinia, y entonces la verifica y la vuelve a dejar, ¿sí? Y no tiene intención de comprarla, solamente quería ver si le servía o no. Azuelu, Kol, Hayom, Kulo. Incluso si se la llevó todo el día y la devolvió a la tarde, Locana no adquiere. Pero Hayem de Maaser y no tiene la obligación de separar el Maaser sobre ella. Ahora, Ingamar Belibo notó, pero si decidió en su corazón de comprar esa fruta, ¿sí? O una de ellas, a pesar de que no las levantó todavía, Caná, Ben Israel, de Maaser, adquirió y ya tiene la obligación de separar el Maaser sobre ello. Y si después se arrepintió y no quiere comprarlo, la Jadiró y Efshar, devolverla no puede. ¿Por qué? Que va Israel de Maaser, porque ella tiene la obligación de separar el Maaser. Ulaceró y Efshar, y hacer el Maaser tampoco puede.
porque Shekebar Mafjitan Bedamim, porque entonces cuando va a devolverle lo que cogió, le va a devolver menos, porque ya le quitó el maaser, el diezmo. Entonces no puede tampoco. Haketzar, entonces, ¿cómo tiene que hacer? Maaser o venotenlo. De me a maaser. Tiene que separar el diezmo y además dar el dinero de ese diezmo que separó. ¿Qué quiere decir? Dice, una persona que, ¿por qué dice que está el mijajam? Porque es lo que se llama un jaber. Es decir, el jaber nunca saca nada de su mano que no esté separado el maaser, que no esté el diezmo separado, que la fruta no sea consumible. Bien, el agricultor no sabemos si separó maaser o no, no sabemos si separó el diezmo. Bien, entonces cuando el Talmid Jajam coge esos frutos para verificarlos, etcétera, etcétera, inmediatamente en el momento en el que los levanta, adquiere y ya tiene la obligación de separar el diezmo. Pero si los va a devolver, no puede separar el diezmo porque le estaría devolviendo menos y tampoco se lo puede, tampoco se lo quiere quedar. Entonces, ¿qué hace? Separa el diezmo y le devuelve las frutas, el resto de las frutas, más el dinero del diezmo que separó, del valor de las frutas que separó. Pregunta la Gemara, Atu Mishum de Gamar Libol Lignot. Entonces dice, y solamente por el hecho de que decidió comprar Kane Benizhaya de Maaser, inmediatamente entonces ya adquiere y entonces ya tiene la obligación de separar el Maaser. Es una pregunta. Podría devolver tal y como está y quedarse exento. Responde Gemara, Amar Taboshaya, dijo Taboshaya, Ajá, Beyere Shamaim, Askinan. Estamos hablando aquí de una persona temerosa del cielo, que con Rafsafra, como Rafsafra, nos cuenta el Talmud en el Tratado de Makot, si no me equivoco, que una persona vino a ver a Rafsafra para comprarle algo y Rafsafra estaba diciendo Shema. Cuando estás diciendo Shema, no te puedes interrumpir para nada, ¿sí? No puedes, en medio de la Shema, pararte para nada, para hablar, para saludar, depende de si es el cabot para el maestro, etcétera. No puedes. Entonces le dijo, mira, te compro esto por 20 monedas. Y Gastafra no respondía. ¿Qué pensó el otro? Dijo, esos que quieren más dinero. Te lo compro por 40. No respondía. Te lo compro por 60, 80, 90. Y seguía subiendo el precio. ¿Sí? Cuando terminó Gastafra el Shema, le dijo, ok, te lo vendo. Y dijo, ok, te voy a pagar, ¿cuánto llegamos? 120. Dice, no, no, me tienes que dar 20, porque cuando me lo dijiste con 20, yo ya acepté vendértelo. Bien, entonces la zafra es Yere Shamayim, ¿sí? De Kayen Benafshe, que cumple en su persona, Vediber Emet Bilbabo, es decir, que habla la verdad en su corazón. Él sabía desde un principio que ya lo había vendido por 20, entonces después, aunque el otro subió, no va a venir y va a decir, no, pero mejor que me pague 120 en lugar de 20. Muy bien, la Mishnah ahora nos explica las cosas que puede hacer el tendero, o que debería hacer el tendero, en cuanto a su venta con respecto a los utensilios de medida. ¿Sí? Nos dice la Mishnah, Asitón, es decir, el mayorista que compra mucha mercancía y después vende a los detallistas, ¿sí? Mekaneach midotav echad lishloshim yom. Es decir, tiene que limpiar bien sus utensilios de medida una vez cada 30 días por lo menos. ¿Por qué? Porque va midiendo, ¿sí? Pone carne, 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 carne y llega un momento en el que el utensilio, pues lo que pone sobre el utensilio de medida va soltando y se va quedando restos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y entonces, cuando vaya a medir con este utensilio después de un mes, ¿sí? Si el utensilio contiene la cantidad de 1 kilo, pero yo no le voy a estar poniendo 1 kilo porque todo lo que ya fue cogiendo el utensilio también va a ser incluido, ¿sí? O si mide 1 litro, va a haber menos de 1 litro porque el pozo que se fue formando y se fue solidificando hace que ese utensilio ya no contenga 1 litro, sino que contenga menos. Entonces, una vez cada 30 días tiene que limpiarlo bien. Balabait, ¿sí? Y un vendedor normal que no es un mayorista, dejad lishnem hasta jodesh, una vez cada año. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Hilufa de Bari. Rabbi Shimon ben Gamliel dice al revés. El Barabait cada mes y el mayorista cada 12 meses. Ahora, Hanbani, Mekaneach Milotav, Pamaim Shabbat. Dice aquí, el tendero tiene que limpiar sus utensilios de medida 2 veces por semana. ¿Por qué?
Sheno Hayab Leatif Shalosh Tipot. ¿Por qué? Porque no tiene la obligación, como dijimos antes, de verter las 3 gotitas finales. Bien. Umamje ben mashkelotab. Es decir, y verifica y limpia bien las piedras que utiliza para pesar. ¿Sí? En la balanza se ponían piedras, esta piedra pesa 1 kilo, esta pesa medio kilo, esta pesa, iban completando hasta decir, ahora tengo 1 kilo 250. Muy bien. מקנח מידותיו פעמיים בשבת וממחה במשקלותיו. פעם אחת בשבת, una vez por semana. מקנח מאזניים al כל משקל ומשקל. Ahora, la balanza la tiene que limpiar sobre cada vez que vaya a pesar y pesar. ¿Por qué? Porque se pegan ellas más que sobre las piedras de medida. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, dijo Rabban Shimon ben Gamliel, Mamed de Marimamurín, ¿de qué caso estamos hablando? Dice Belaj, cuando son cosas que son húmedas, que tienen humedad, a Valbellabesh, pero si son cosas secas, no sabía que no necesita, ¿por qué? Porque algo que es seco, lo pones ahí, no suelta, bien, no se queda pegado a las paredes. Bejayab, leajríalo, el vendedor, ¿sí? Tiene que leajbit kad moznaim betzad abasar tefaj, es decir, cuando le va a vender, una vez que vende, tiene que darle de más, ¿sí? Es decir, lo que siempre hemos dicho, vender Beain Yafa, un tefaj. ¿Qué quiere decir? Que si la balanza, ¿sí? Esto, quiero 1 kilo, pues ahí pones, ¿sí? Carne y las piedras que equivalen a 1 kilo. Pues además tienes que hacer que tu balanza de la parte de carne baje un tefaj, un puño más, ¿sí? Para venderle de más. ¿Por qué? Porque a lo mejor si le vendiste frutas, alguna fruta no está buena, no es de la mejor calidad o lo que sea. Ahora, Ayasho, que es lo Ain Beain, pero si le fue pesando kilo por kilo, 1 kilo. Quiero 5 kilos, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Entonces, ¿qué? Si cada vez le va a bajar la balanza un tefaj, el vendedor va a salir perdiendo mucho. Notenlo, girumin. Es decir, al final le dan una cantidad de más, ¿sí? Pero no le va dando un poquito más por cada kilo. ¿Cuánto? Ejad la sará belaj, vejad leesim beyabesh. Es decir, 1/10 en lo que es húmedo y un 20avo en lo que es sólido. Makom shenagu limdod bedaka, lo imdod begasa. Es decir, ahí donde se acostumbra a medir con medidas pequeñas, no le puedes venir y decir, ahora quiero que tú me midas en un utensilio grande. Y lo mismo, Vegasá, lo imdod bedaka. Si se mide en utensilios grandes, no le puedes venir a decir, mídemelo en utensilios pequeños. Vejen Makom, y así igualmente, en ese lugar donde se acostumbra el limhok, es decir, de llenar el utensilio y arras, ¿sí? Le yashereta arima, leachar shemilu, otobesli, es decir, llenar y después pasarle algo para ponerlo todo a ras, lo yigdosh, es decir, no va a llenar de tal manera que sobresalga sin alisar el borde. Ahí no se acostumbra el yigdosh, de vender así de esa manera que sobresale, no lo tienes que hacer, poner a ras. Muy bien, dice la Gemara, pregunta la Gemara. Menahanemile, ¿de dónde aprendemos nosotros que tenemos que dejar cuando vendemos con Ain Yafa la balanza? Si esto es 1 kilo, tengo que darle un poquito más hasta que baje un tefaj. ¿De dónde lo sabemos? Amar Rakish dijo Rakish, Amar Kra dijo el versículo, Even Shelema Batzedek, es decir, medidas, pesos justos, o sea, completos y justos. Ahora, de la palabra tzedek, Batzedek, que parecería que está de más, que dice, tzadek mishelcha betenlo. Es decir, haz justicia de lo tuyo y dáselo a él. Dale un poquito más. Y Aji, si fuese así, pregunta la Gemara, es más fíjate lo que dice el final. Ayasho, que lo ayin beayin, que si le va midiendo kilo por kilo, ¿sí? Ahí no dice que tiene que bajar la balanza un tefaj por cada uno, sino que al final le da. Entonces tú me estás diciendo que esto es algo que es aproximativo, pero Resh Lakish me está diciendo que es un versículo de la Torah. Notenlo, Girumim, le da una cantidad, dijimos que si le vendía a Beain, veía teoraita. Y si esto es una obligación de la Torah, Ajiyaib le Ain Beain, ¿cómo se permite
Bichlal, incluso vender, lishkol bimduyak, es decir, vender de una manera exacta y no hacer lo que dijimos de tzedek, ela. Entonces, en realidad, ¿la ley cuál es? Resha, el principio de la Mishnah, es que nos está obligando a hacer que la balanza pese un poco más de lo que de lo que él me está comprando. Y que eso es no Torah, no es de la Torah. En la Torah, Haikar Leosif al Mishkal. Es decir, lo esencial, lo que dice la Torah es darle un poco de más. Pero no dice cuánto en cada momento que la balanza equilibra. Ahora, Mekom Shenagu, ahí es donde acostumbraron, ¿sí? Por lo tanto, Hayab Lasot, que Minhag Markom, tiene que hacer como la costumbre del lugar. Vejid, más si me vienes a decir de Resh Lakish a Sefa Idma. Ah, y si me vienes a decir que Resh Lakish lo aprendió de un versículo. Ah, ¿cómo puede ser entonces que donde se acostumbra a dar de más que den de más, donde no se acostumbra que no den? Si es una misma de la Torah según lo que está diciendo Resh Lakish. Lo dice Resh Lakish, lo que dijo, lo dijo sobre el final de esta Mishnah. Allá Shokel lo aim beain, se le fue midiendo peso kilo por kilo, ¿sí? Medida por medida, ¿sí? Lelo ajra'a, es decir, sin que la balanza pese más a cada vez, no tenlo girumi, es decir, al final le va a dar una cantidad de más, y eso es el sede que estábamos diciendo. Menahanemile, ¿de dónde aprendemos esto? Amar Lakish, es decir, explican, cuando dijimos que si vende ayin beayin, entonces le va a dar girumin, al final le va a dar un poco más. ¿De dónde lo sabemos? Bueno, pues dijo Resh Lakish, que el versículo dice, Eben Shelema Batzedek. Sadek Mishelcha, vétenlo. Bekama Girumim. ¿Y cuánto es esa cantidad que hay que dar de más? ¿Sí? Girumim, ese extra que se da. Amar Rabiaba, Barmamal, Amar Rab. Dijo Rabiaba, Barmamal en nombre de Rab. Ejad me asará belitra, belaj la asará litrin. Es decir, cuando es algo líquido, es algo húmedo, ¿sí? Se da un décimo por cada litro. Asirit litra le eser litrin, y sobre 100, es decir, plomar ejat mimea, un litro de 100 litros. Y aquello que escribió en la Torah, ejat le asará, uno de 10, en la Mishnah, perdón, ¿qué quiere decir? Ejat me asará le asará, uno de 10 de 10. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Vimos ejat le asará belaj, ejat le esim beyabesh, un décimo cuando es húmedo y un veinteavo cuando es sólido, seco. Y va y leu. Se pregunta la Gemara. Dice, después de que trajimos y explicamos cuál es la intención del Taná, del sabio arriba, dejar la Sarabelaj, un décimo, en lo que es húmedo, y un décimo de décimo, es decir, uno de 100. Entonces, tenemos que decirnos, Ejike Amar, Mahi Kabanatatana, ¿cuál es la intención del sabio en la Mishnah? Continuando con la frase que dice, Vehat le estim yavesh, y un veinteavo en lo seco. ¿Acaso su intención es decir, dejadme asará belaj, le asará delaj, dejad de decirme yavesh, le decirme de yavesh? ¿Acaso es de 101 en lo húmedo y de 202 en lo seco? Yavesh hu ejad me arba meot, perdón, uno de 400 en lo seco. O Dilma, o a lo mejor, dejadme asará, le asará de la Ulesim Beyabesh, es decir, en lo seco es uno de 200. Bien, es decir, está diciendo uno de 400, uno de 200 de IQ. Queda en duda, tenemos que esperar que Liao Naví nos responda a esta duda. Amar Rabbi Levi, dijo Rabbi Levi, Kashe Onshan Shelmidot. Fíjate qué grave es el que engaña las medidas, cuán grave es su castigo. Yoter me onshan shel arayot, más grave que el castigo de quien tiene relaciones prohibidas por la Torah. Dice Shezé, porque las arayot, Neemar Bahen, está escrito sobre ellas. Él, es decir, mi cola toebot a él, ¿sí? Vezé, y sobre las medidas está escrito L, el que hace algo de esto, ¿sí? Ujú.
porque es una abominación para Shem tu Dios. Todo aquel que hace esto, Kolo Seabel, todo el que hace algo despreciable. Explica la Gemara. Umay mashma de hay el kashehu. ¿Y qué es lo que te hace pensar que el hecho de que solamente ponga él en lugar de él es más grave? Y escribe, está escrito, Bet ele haares lakach. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La palabra Hael se explica Milashon Koshi. Perdón. Virusha Pasuk, ¿qué significa el versículo? Hu shemelech, shemalach bechol lekach etasarim, sheman hashim hazakim bares. Es decir, que él pudo gobernar sobre todos los ministros que eran las personas más fuertes del país. Punto la Gemara. ¿Y cómo lo dice? Bet ele, él, un él, está hablando del ministro, los ministros, ¿sí? Ahora, Gabe Arayot, en cuanto a Sarayot, Nami, Haketiva, L, también está escrito ahí L, ¿sí? Y Kol Asher Yasemi Kol Atoevot a L, el que hace cualquiera de estas abominaciones, de estas, será su alma cortada. Responde la Gemara. Ahu, eso que está escrito en el versículo L, lo Lamed, no viene a enseñarnos al Jumbrata Avera, no viene a enseñarnos la gravedad de la transgresión de las relaciones prohibidas, sino le Maute, Midot, mi Karet. Es decir, nos viene a excluir Shen Hayabim al Ivat Hamidot Karet. Es decir, que nos viene a excluir del castigo de Caret la transgresión de las medidas, el que engaña sobre los pesos y medidas. Porque yo podía haber pensado que, que también el que engaña con esto también tendría Caret. El Amai o Odfaihu. Entonces, si no hay un castigo de Caret sobre las medidas, Amá, En Yoter, entonces, ¿en qué son más graves esta transgresión de las medidas que las Arayot? Responde Gemara, dice de Hatam sobre las Sarayot, las relaciones prohibidas, a pesar de que la transgresión es muy grave, Efshar Bichuba, se puede hacer Teshuba, pero ajá, pero aquí, lo Efshar Bichuba, no puede volver en Teshuba. ¿Por qué? Porque también quiere volver en Teshuba. No puede. Porque él ya no sabe dónde está lo que robó. Ya no puede ir a devolver a todos los que le robó porque pesó mal las medidas para sacar provecho. No puede ir a volver a todos a devolverles lo que les robó. Pero por eso más grave, no tiene forma de reparar. Amar Rabbi Levi dijo Rabbi Levi, Kashe Goral Hediot Yoter mi Gezel Gaboa. Es peor, es más grave el que roba a una persona normal, a un idiot, más que el que le roba al Ekdesh. ¿Por qué? Porque el que roba a una persona normal, Igdim, Het, de Meila, primero adelantó el concepto de que transgredió a la Meila. Dice, Nefesh kitejeta, Uma'alam ma'al ba'ashem. El alma que transgredió y sacó provecho de lo que pertenecía a Hashem y le escondió a su compañero, le negó a su compañero. Entonces, que inmediatamente, Beat Halat Hagezel, Karua Katu, Jote, inmediatamente cuando ya empezó con el robo ya le llaman transgresor. Desde, pero el que roba del Ekdesh, de lo que está consagrado al Bet HaMikdash. Igdim Meilá Lejet, primero adelantó el concepto de Meilá, de sacar provecho de lo que pertenece a Hashem, y después habló de la transgresión. Como dice, Kitim Ol Maal Vejata Bishgaga, es decir, que sacó provecho y transgredió de manera involuntaria. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué entiende de aquí? Que es peor robar, es más grave robar a una persona que robarle al chamán. Pero trae ahora un mamar, otro dicho de Rabbi Levi. Gamar Rabbi Levi, Boure, que mira Kadosh Baruj Hu mirat basarvadá. Dice, la forma en la cual se comporta Kadosh Baruj Hu no es como la forma en la que se comportan las personas. Kadosh Baruj Hu es misericordioso y compasivo, y su bendición es mucho mayor que su maldición. Pero en el hombre es al revés.
¿De dónde sabemos? Dice, Akadosh Baruchu, Beraj Israel Besim Ushtaim, Bekilelan, Ishmuna. Dice, cuando Akadosh Baruchu vino a maldecir al pueblo de Israel, no maldecir, sino advertir las Kelalot famosas que hay en Parashat de Jukotai, en Kitabó, las de Bejukotai, ahí, digamos, es Akadosh Baruchu el que maldice. ¿Y qué hizo? Bendijo con 22 letras, con todas las letras del Aleph Bet, pero cuando maldijo solamente lo hizo con 8 letras. Birkan Besin Mushaim les bendijo con 22. ¿Por qué? Porque comienza diciendo, Im bejukotai teleju, si en mis leyes vais a ir. ¿Con qué comienza? Im bejukotai, Aleph Bet. ¿Bien? Y termina, va olechetchem, come mi yud. Come mi yud es la letra Kuf, que es la letra número 22. Ok. Meaot Aleph, Adaot Tav. Come mi yud, perdón, la Tav del final. Bekilelani, cuando los maldijo con 8, me ve imbejucotai timasu, y si mis leyes vais a despreciar, hasta veed jucotai gaalan afsham, y mis leyes despreció vuestra alma. ¿Qué quiere decir? Desde la letra Vav, ¿sí? Veim hasta nafsham la nun, ¿sí? De la Vav a la nun hay 8 letras. Pero Moshe, veilo Moshe, Rabenu, Beraham Beshmone, Bekilam Besim Beshlaim. Moshe cuando bendijo al pueblo, ¿qué quiere decir? Que repitió esas bendiciones y maldiciones en el libro de Barim en Parashat Kitabó. Les bendijo con 8 y les maldijo con 22. Beraham Beshmone, la Berajá fue con 8. ¿Por qué? Porque dice, Beyaim Shamu Atishma, y será si escuchar habrás de escuchar, ¿sí? Hasta Lotasur, no te apartes, es decir, Im Shamoa, Aleph hasta, perdón, Vav, ¿sí? ¿Sí? Perdón, repetimos. Desde Veayim Shamoa Tishma hasta Ad Leovdam, hasta que se van a perder. Ahora, empieza por Vead y termina por Mem, que dijimos que era 8. Ahora, Kilelan, cuando trajo las Kelalot, las maldiciones, con 22 letras. ¿Por qué? Porque dice, ve, me, ve allá lotishma, y será si no escucháis, hasta ve en cone, y no habrá comprador. Es decir, desde la Vav de ve allá hasta la Hei de cone, es decir, que hace Vav hasta la Taf, y después vuelve a empezar Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, es decir, todas las letras del abecedario. Muy bien, hasta aquí llega entonces este DAF. Tengamos un excelente día. Hisku